Cordial saludo. En esta tercera parte ya de la materia, tenemos que adentrarnos a analizar como el perfil del problema de la seguridad pública, específicamente en América Latina. Y vamos a tener dos o tres líneas importantes que tocar revisar. Primero, una línea que nos explica o que nos muestra que los problemas de seguridad muchas veces devienen de la falta de atención de problemas sociales, la inequidad en los ingresos, la falta de oportunidades en educación y trabajo, incluso la falta de atención en temas de salud, ¿cierto? La protección social. Todo eso nos puede llevar precisamente a la aparición de problemas de seguridad enfocados especialmente, por ejemplo, a la delincuencia simple, es decir, lo que sería el asalto, ¿sí? El atraco de calle, discúlpenme lo coloquial del término, pero es para que me entiendan mucho mejor a qué me refiero con esto, porque son personas, son ciudadanos que frente a lo precario y complejo de su situación, ante el desespero de poder solucionarla, pues acuden precisamente o entran a este mundo delictivo, entran a cometer estas acciones delictivas precisamente para poder pues solucionar sus problemas personales, ¿no? Ahí miren entonces que aparece una relación interesante entre la política de seguridad y otro tipo de políticas, ¿no? Donde, por ejemplo, la política social puede ayudar muchísimo, una política social enfocada hacia algo, y ahí entran, por ejemplo, mucho los cuerpos de policía, porque es que por definición lo policial y lo militar es diferente, que a veces lo confundamos en nuestros países es otra cosa. Y eso es un problema que en estudios de seguridad y defensa se le conoce como el problema de los roles, el problema de los roles de las instituciones, ¿no? Eh, ¿Por qué digo que lo policial puede ayudar en este sentido? Por algo simplísimo, porque es que la policía precisamente es ese cuerpo diseñado para estar cercano al ciudadano, no solo para coger ladrones, por así decirlo, sino que precisamente es para generar las posibilidades de la convivencia, ¿no? Lo policivo, lo policial viene de eso, viene de la polis, de esa ciudad que hay que organizar especialmente, ¿no? Algunos países, por ejemplo, como Canadá o Francia, tienen policías rurales, policía montada o gendarmerías, que les ayudan a lo mismo, pero en las zonas rurales donde la densidad poblacional es menor, donde los problemas son de otro tipo, ¿cierto? Entonces, miren que lo policial también escapa simplemente a ese enfoque reduccionista en la que muchos gobiernos, muchos estados los han puesto, en la que también como ciudadanos tenemos, obviamente, porque es lo que vemos que hacen, pero hay programas de convivencia, hay programas de acción social, hay programas, nosotros le llamamos en Colombia de acción integral, que ayudan precisamente o que buscan ayudar eh, a que haya una mejor convivencia, ¿no? Desde los problemas civiles hasta ya problemas delictivos, ¿no? Entonces, la idea es que un cuerpo de policía acompañe todo un proceso integral del desarrollo ciudadano, no solamente el proceso punitivo, sino que venga pues con toda una línea de acompañamiento sobre el ciudadano y que el ciudadano lo sienta cercano, ¿no? Lo sienta precisamente como alguien en quien puede confiar para poder solucionar sus problemas. Si amarramos esa política de seguridad enfocada desde lo policial con políticas, por ejemplo, sociales, que apunten a minimizar las carencias de muchos sectores sociales que en América Latina no son pocos, lo sabemos muy bien, pues la idea eso va a redundar, ¿cierto? Eso va a redundar en beneficios sociales, eso va a redundar en una mayor estabilidad en cuanto a la seguridad pública, ¿no? Entonces tenemos ese primer fenómeno, esa primera línea, en donde es muy importante y quiero que les quede claro la articulación de la política de seguridad, en este caso de seguridad pública, con la articulación de otro tipo de políticas. Pueden ser sociales, pueden ser económicas, pueden ser políticas empresariales, desarrollo de emprendimientos, de pequeñas empresas, de estimulación de todas estas instituciones sociales y económicas para suplir las necesidades personales que tenga una persona y para suplir pues todas las necesidades sectoriales de una población y que no se vea pues precisamente enfrentada a la delincuencia, ¿cierto? Que es pues uno de los caminos que se toma para poder enfrentar o para poder solucionar
los problemas que se puedan tener, ¿no? A cualquier nivel. En segundo lugar, entonces viene ya un problema que sin ser más complejo o sin ser, no porque sea más importante, pero puede generar unas disrupciones en seguridad que son también muy graves, muy complicadas. Y es ya el tema de la seguridad pública enfrentada al crimen organizado. Como les decía en un par de módulos atrás, el crimen organizado hace parte precisamente de toda una línea global ya de criminalidad. Como les digo, difícilmente vamos a encontrar criminalidad simple, es muy complejo. Nos enfrentamos más bien como a crimen organizado transnacional, donde los países buscan cooperarse entre ellos mismos para poder dar cuenta, pues, o para poder enfrentar estos grupos, ¿no? Estos grupos no necesariamente responden a una realidad social de exclusión, como la primera línea que veíamos, responden ya a unos intereses de negocios que son altísimamente rentables. Tenemos pues las drogas, sigue siendo un negocio profundamente rentable, rentabilidades de 1000%, a veces encontramos rentabilidades pues que no van a permitir que nadie se disuada de abandonar el negocio, es así de simple. Entonces hay una lógica entre mercado y crimen bastante cercana, ¿no? Ahí hay unas relaciones muy poderosas, muy cercanas entre crimen y la rentabilidad del mercado, ¿no? Entonces va a ser un problema más complicado enfrentarse a esto, porque pues también tienen toda la capacidad económica de enfrentarse a los gobiernos, ¿no? De enfrentarse a los países, de enfrentarse a la comunidad internacional. Eventualmente son grupos que buscan un muy bajo perfil. La idea es mantener bajo perfil, la idea es ganar territorios, ahí es donde se dejan ver porque para ganar territorios tienen que acometer toda una serie de violencias o contra otros grupos del mismo estilo o contra población civil, ¿no? En el caso, por ejemplo, del crimen organizado transnacional enfocado hacia las drogas, que es lo que más afecta a América Latina directamente, vamos a tener problemas en cuanto a terrenos, ¿cierto? El territorio va a ser importante para el cultivo, también para el procesamiento, se va a necesitar gente en esas cadenas, hay secuestros, ¿cierto? Hay extorsiones, hay asesinatos, es decir, este crimen organizado llega, estas mafias llegan y rompen con toda una dinámica de seguridad que se pueda tener en cualquier parte, ¿no? Y tenemos, si vamos escalando, tenemos el problema del delito de cuello blanco, del crimen de cuello blanco, es decir, las personas que se encargan ya un poco del lavado de activos sobre grandes empresas, son, son, son procesos que están marcados por la corruptibilidad, es decir, van a tratar de corromper a la empresa privada, van a tratar de corromper a los gobiernos, entran con mucho dinero, muchísimo dinero, precisamente a qué, a generar sus propias empresas de lavado de activos, a generar empresas fachada, ¿cierto? Son montajes, a mantener dobles contabilidades, a pagarle al funcionario de turno que tiene que controlar ese sector o eventualmente aliarse también con otras empresas que pueden ser legales hasta ese momento, ahí ya entran en el ciclo de la ilegalidad. Sí, entonces miren que vamos a tener una dinámica delictiva bastante grande en este punto, ¿no? Ahí los estados ya responden de diferentes maneras, ¿sí? Ya no es solo una política social, porque la política social se enfoca en la víctima de este fenómeno, que por lo general es la persona que pierde su tierra para los cultivos ilícitos, por lo general es la persona que fue secuestrada para articularse en estructuras armadas que protejan a estas mafias, o que emprendan pues simplemente pequeñas guerras para expandir el negocio, ¿no? Entonces, ahí hay un enfoque sobre la víctima. Estas personas son víctimas también cuando las compelen, las obligan a meterse un poco en estos negocios, en estas líneas delictivas. Pero, digamos, ya frente a las estructuras como tal, a las cabezas de las estructuras hay que dividirlas en dos o tres, ¿no? La primera, pues obviamente la cabeza del negocio, la persona que se encarga de que el negocio se expanda, de que funcione bien, de que la producción sea buena, de que llegue al comercio, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y la otra cabeza ya es el que lava, el que recibe el dinero y el que se va a encargar de legalizarlo para dividir los beneficios entre toda la estructura violenta.
Sí, entonces miren, tenemos dos cabezas que no necesariamente responden a problemas sociales, ya son problemas de delincuencia como tal, ¿cierto? Son criminales profesionales en ese sentido, son grandes estructuras, son grandes capos, si quieren el término que sea un poco más cercano. em, y entonces a esos toca enfrentarlos de manera diferente, ¿no? Ahí aparecen otro tipo de políticas, por ejemplo, hay toda una serie de normas que se crean en torno a estas personas, se tipifica el lavado de activos, se tipifica entonces ciertos delitos también conexos. Esto viene, por ejemplo, con tráfico de armas. Esta gente necesita armas para sus negocios. Entonces ahí aparece también ese otro delito, como les digo, lastimosamente está el secuestro, la extorsión, el asesinato. Sí, entonces ellos también tienen que responder, los gobiernos entonces buscan, los estados buscan generar grandes penas frente a estos delitos, ¿sí? Y generan y crean también pues cuerpos ya armados que logren enfrentarlos o fortalecen sus policías locales, es un caso, o fortalecen perdón, le piden a sus cuerpos militares que entren también en esta guerra. Hablando un poco de la experiencia de Colombia, pues se ha utilizado todas las formas posibles, se ha fortalecido la policía. Colombia tiene un esquema de policía nacional centralizada, es decir, es como una especie de guardia nacional, si lo quieren ver así, con capacidades de policía y capacidades militarizadas. Entonces ha luchado contra este fenómeno desde siempre. Cuando se desbordó el país, precisamente en la época de los grandes carteles, en los años 90, entra también lo militar, ¿cierto? A apoyar toda esta, toda esta, este problema, enfrentar todo este problema de seguridad pública que se estaba teniendo. Es un matrimonio que algunas veces resulta, no necesariamente es una fórmula ganadora, sobre todo pues frente a estas estructuras, ¿no? Porque es que el nivel de rentabilidad que tiene este negocio es tan alto que esto es como golpear mercurio. ¿Sí? Cuando usted golpea mercurio, el mercurio se le riega, pero no pierde sus propiedades. Entonces podemos dar un golpe aquí, se nos esparce, podemos dar un golpe acá, se nos esparce, ¿cierto? Se nos va dividiendo y podemos terminar enfrentando cualquier cantidad de pequeñas estructuras, que es más difícil que enfrentar una sola estructura muy grande, ¿no? En términos pues de los estados y sus aparatos de fuerza pública, ¿no? Esto va acompañado de una serie, como les digo, de leyes, de normas, toda una normatividad precisamente para tratar de golpear y sobre todo para tratar de llegarles por el tema del lavado de activos, ¿no? Entonces aquí también vienen leyes que acompañan todo el delito económico en ese sentido. Vienen también estructuras de inteligencia, especialmente unidades que se van a encargar de perseguir esos negocios, de entender cómo funcionan esos negocios, de mirar esas inversiones. Y entonces ahí vamos a tener también una nueva forma de enfrentar también este fenómeno, ¿no? Entonces miren, en cuanto a la seguridad pública en América Latina, tenemos dos fenómenos, un fenómeno muy atado a lo social, a los problemas de inequidad y desigualdad. Ahí hay un enfoque de derechos humanos fundamental que hay que manejar, donde la política de seguridad se me articula con otras políticas para tratar de solucionar los problemas estructurales de base y así evitar problemas de seguridad pública, ¿no? Y tenemos el otro que ya es un enfrentamiento contra delincuencias muy profesionales, ¿cierto? Delincuencias contra mafias internacionales muy profesionales, y eso implica otro tipo de medidas. Aquí hay víctimas, en este escenario hay víctimas que vienen de acá porque van a ser utilizadas precisamente para qué, para mantener los negocios ilegales acá. Entonces, muchas veces este problema de inequidad y desigualdad social también me nutre esto. ¿Eso significa que sin esto vive esto? Sí, sí, porque esto ya son estructuras criminales profesionales. Profesionales. Lo que pasa es que se aprovechan en los países, especialmente los países de las periferias en el mundo, América Latina, África, Sudeste Asiático, ¿cierto? Periferias económicas, es decir, que tienen menores ingresos y mayor desigualdad e inequidad, para posarse ahí y aprovechar las condiciones sociales de las personas. Pero aquí hay una estructura muy profesional, muy organizada, que también hay que enfrentarla de diferentes maneras. Una forma, entonces, es lo policial, otra forma es lo militar, y otra forma es desde lo que sería una inteligencia de corte financiero y económico, es decir, unidades que se crean para hacerles el seguimiento a sus negocios, a sus movidas de dinero y poder atacar también la última partecita de la cadena,
que es el lavado de activos y que termina siendo un delito que nos va a afectar en términos sociales, ¿no? Porque el lavado de activos también destruye pues las capacidades legales de una economía en un país. Entonces miren, el problema se nos va volviendo un poco más complejo y hay que tener todas las visiones y las ópticas, diferentes ópticas para poder entender ya más el problema de la seguridad. Muchas veces los estados no logran responder a estas dinámicas y ahí vamos a tener problemas porque estas mafias son muy poderosas, ¿sí? Son profundamente poderosas. Hemos tenido ya casos de países que se han tenido que enfrentar fuertemente a estos grupos. Colombia, lastimosamente, es uno de esos. México lo vemos todos los días en sus esfuerzos, pero hay otros países eh, que están pues con el problema de lavado de activos en sus grandes ciudades, ¿no? Los centros financieros de América Latina son centros de lavado de activos y vamos a encontrar a esta gente por todo el continente, aprovechando que es un continente que ha descuidado a su población y no les ha generado los medios para mantener unos esquemas de equidad, de desarrollo. Y entonces estos que son profesionales se aprovechan de estos y los revictimizan. No solo son víctimas por la exclusión social a la que ya son sometidas, sino que son revictimizados porque son utilizados y entonces ya se les va a tratar desde este enfoque, ya no desde este enfoque. Entonces miren cómo esto empieza a ser todo un juego también de políticas, de posiciones, de instituciones y no es tan sencillo de enfrentar ni de solucionar. Pero yo creo que pues toca empezar a diferenciar esas dos líneas de entender ahí la política de seguridad, en este caso seguridad pública, el problema de las Américas, de América Latina, pues para poder entender que por qué hay que hacer unos enfoques diferenciales en el tratamiento de la seguridad pública. No todo es lo mismo. Muchísimas gracias.